Aquí, extrañas luces parpadean en la noche, y la Tierra misma parece viva, escondiendo secretos que no quiere revelar. Desde radiación electromagnética hasta bolas de luz brillantes. Estos son los espeluznantes descubrimientos en el remoto interior de Australia que aterrorizaron al mundo. Número 15. Las luces Min Min. Las extrañas luces Min Min, conocidas por sus misteriosas apariciones después del anochecer, han desconcertado a la gente durante generaciones. Curiosamente, no importa cuánto intentes acercarte a ellas, siempre parecen alejarse, retirándose en la distancia. Observadas por primera vez cerca de la ahora desierta ciudad de Min Min, en el oeste de Queensland, estas luces han provocado innumerables leyendas y rumores. Una luz Min Min típica es un orbe circular brillante de aproximadamente un cuarto del tamaño de la luna llena. Lo que las hace aún más extrañas son sus bordes borrosos y difusos, que parecen brillar como un enjambre de abejas zumbando. Si bien la mayoría de las luces Min Min parecen blancas, también pueden brillar en tonos de verde, amarillo, rojo y en raras ocasiones, un azul fantasmal. Se sabe que estos extraños orbes se mueven de manera impredecible, girando de izquierda a derecha, subiendo y bajando, y a veces, incluso dividiéndose en dos luces separadas que bailan por el paisaje. Durante años, estas luces fueron una fuente de intriga y especulación, pero el neurocientífico australiano y profesor erudito John Pettigrew cree que finalmente ha descifrado el código detrás de su misterio. No solo estudió el fenómeno, sino que en realidad recreó su propia luz Min Min. Según Pettigrew, estas luces son muy reales, pero no son el producto de nada sobrenatural. En cambio, son fuentes de luz distantes, como incendios o faros brillantes de vehículos lejanos. Normalmente, estas luces serían demasiado tenues para notarlas. Sin embargo, más allá del horizonte, Pettigrew descubrió que una capa de aire frío que flota justo por encima del suelo entre la fuente de luz y el observador puede atrapar la luz. Esta capa dobla la luz hacia abajo, lo que permite verla a grandes distancias, incluso más allá del horizonte. El aire frío no solo dobla la luz, sino que también la concentra, impidiendo que se disperse y se reduzca a lo largo de la distancia. Número 14. El espantoso asesinato del mochilero. A principios de los años 90, Australia se vio sacudida por una serie de asesinatos brutales que llegarían a conocerse como los asesinatos de los mochileros. Estos horribles crímenes, que se cobraron la vida de 7 jóvenes viajeros en el denso bosque estatal de Belanglo, todavía se recuerdan como algunos de los más impactantes de la historia del país. En el centro de esta aterradora ola se encontraba un solo individuo profundamente perturbado llamado Ivan Milat. Como muchos asesinos en serie notorios, la vida de Ivan Milat estuvo marcada por una educación problemática y caótica. Nacido el 27 de diciembre de 1944 en Guildford, Australia, era hijo de inmigrantes croatas pobres. Su vida familiar distaba mucho de ser estable. Su padre era violento con frecuencia y su madre estaba embarazada constantemente, dando a luz a 14 hijos en total. Iván, el quinto hijo, creció en un hogar caótico y disfuncional. Trágicamente, 2 de sus hermanos no sobrevivieron. Desde muy joven, las tendencias violentas de Ivan Milat comenzaron a aflorar. Con tan solo 17 años, supuestamente le confesó a su hermano Boris que había cometido un robo en el que disparó accidentalmente a un taxista. La víctima quedó paralizada de cintura para abajo, pero Milat nunca fue llevado ante la justicia. En cambio, un hombre inocente fue condenado injustamente y pasó 5 años en prisión por un crimen que Milat había cometido, lo que presagió la oscuridad que vendría después. En 1971, a la edad de 26 años, la vena violenta de Milat empeoró cuando fue acusado de la violación de 2 mochileras. Sin embargo, debido a pruebas débiles y a un caso mal presentado, fue absuelto. Este roce con la ley puede haberlo envalentonado, ya que parecía creer que podía escapar del castigo por crímenes aún más atroces. Lo que siguió fue una serie de asesinatos brutales que horrorizarían a Australia y al mundo. Milat se aprovechaba de mochileros vulnerables, atrayéndolos al bosque aislado donde sus vidas terminarían en un terror inimaginable. Aunque los detalles de sus crímenes fueron horribles, la magnitud de la mente perturbada de Milat solo salió a la luz cuando finalmente fue capturado. Número 13.
El legado maldito del lago Mungo. El lago Mungo, que alguna vez fue un lago vibrante y floreciente, ahora se encuentra seco y estéril. Sin embargo, alberga algunos de los misterios más profundos de la antigua Australia. Sí, no es que no quisiera recordarla de esa manera. Aunque sus aguas desaparecieron hace mucho tiempo, el lecho del lago sigue siendo una rica fuente de artefactos extraños y atractivos que revelan la historia de los primeros pueblos del continente. El descubrimiento de restos humanos antiguos en este paisaje desolado evoca una poderosa sensación de conexión con un mundo lejano y olvidado, un mundo que ha desaparecido, pero que persiste en las reliquias esparcidas por la tierra. Hace unos 14.000 años, el lago Mungo se secó, dejando atrás un sitio estéril que un día se convertiría en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. En 1968, el geólogo Jim Bowler se topó con un descubrimiento revolucionario: los restos óseos de una joven aborigen que más tarde se llamaría la Dama Mungo. Lo que hizo que este hallazgo fuera extraordinario fue el estado de sus huesos. Habían sido quemados deliberadamente antes del entierro, lo que la convirtió en el ejemplo de cremación más antiguo conocido en la historia de la humanidad. No se trataba de un simple entierro, sino de una mirada a las antiguas prácticas ceremoniales que ofrecía una visión poco común de la vida espiritual de los primeros habitantes de Australia. El descubrimiento de la Dama Mungo reveló la profunda conexión que los primeros australianos tenían con su tierra y sus antepasados. 6 años después, en 1974, Bowler desenterró otro increíble esqueleto completo de un hombre conocido ahora como el Hombre Mungo. Las nuevas imágenes eran completamente diferentes. La datación por carbono 14 mostró que el Hombre Mungo vivió hace unos 40.000 años, lo que convierte a sus restos en los más antiguos jamás encontrados en Australia. En ese momento, su descubrimiento fue un momento monumental, que no solo ofrecía una mirada al pasado, sino también una ventana a la vida cotidiana, las creencias y las prácticas de algunos de los primeros humanos del mundo. El descubrimiento del Hombre Mungo y la Mujer Mungo cambió para siempre el significado del lago Mungo, transformándolo en un sitio de importancia arqueológica mundial. Estos restos antiguos sacaron a la luz las ricas y complejas culturas que florecieron en Australia hace decenas de miles de años, lo que garantiza que los misterios del lago Mungo sigan cautivando e intrigando al mundo. Número 12. Las misteriosas canicas del diablo. Las canicas del diablo, conocidas como Karlu Karlu por los aborígenes locales, son una vista verdaderamente impresionante. Ubicadas en el corazón del remoto interior de Australia, estas enormes rocas redondas están esparcidas por el paisaje como si las hubiera lanzado una mano gigante invisible. Su peculiar equilibrio, algunas de ellas parecen desafiar la gravedad, y la extraña forma en que están dispuestas le da a toda la zona una sensación casi de otro mundo. Es como si la propia naturaleza hubiera creado una obra maestra, realzada por el profundo sentido de misterio y asombro que rodea a estas formaciones. A esta atmósfera se suman las ricas leyendas aborígenes que cuentan historias de espíritus y fuerzas sobrenaturales vinculadas a las piedras. El origen de las canicas del diablo se remonta a millones de años, comenzando con roca fundida que surgió de las profundidades de la tierra. A medida que este material fundido ascendía, se extendía y se solidificaba en una gruesa capa de granito debajo de la superficie de la tierra. A lo largo de los siglos, poderosas fuerzas tectónicas desplazaron y plegaron la corteza terrestre, empujando el granito hacia arriba y rompiéndolo en enormes cuadrados. Bloques cuadrados. Pero la naturaleza no había terminado todavía. Las fuerzas implacables del viento, la lluvia y la erosión fueron desgastando lentamente estos bloques irregulares, redondeando sus bordes y transformándolos gradualmente en las suaves rocas esféricas que vemos hoy. Incluso ahora, el duro clima del desierto continúa dando forma a estas piedras extraordinarias. Los intensos cambios de temperatura entre días abrasadores y noches gélidas hacen que las rocas se expandan durante el día y se contraigan por la noche. Este ciclo constante ejerce una enorme presión sobre las rocas, lo que provoca grietas y, en algunos casos, hace que las rocas se partan limpiamente por la mitad. Este proceso natural se suma a la apariencia misteriosa y espeluznante de las canicas, como si hubieran sido cuidadosamente moldeadas por manos invisibles. Número 11.
El aterrador cocodrilo de agua salada. En el vasto y salvaje interior australiano, hay una criatura tan poderosa y temible, que inspira tanto terror como asombro: el cocodrilo de agua salada. Estos enormes reptiles no solo son los más grandes de su especie, pero también se encuentran entre los depredadores más peligrosos del planeta. Échale un vistazo. Es el grandullón en persona. Con su tamaño intimidante y su naturaleza despiadada, los cocodrilos de agua salada pueden crecer hasta más de 20 pies de largo, y sus enormes mandíbulas pueden dar una mordida lo suficientemente fuerte como para aplastar huesos con facilidad. Sus métodos de caza sigilosos, combinados con su capacidad para emboscar a sus presas desde el agua, los hacen temidos y respetados. Estos cocodrilos añaden una innegable sensación de peligro a los ríos, pantanos y costas remotas del interior del país. Se los conoce científicamente como Crocodylus porosus. Estos antiguos reptiles tienen un territorio que se extiende mucho más allá de las fronteras de Australia. Si bien prosperan en el norte de Australia, también se los puede encontrar en países como Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Filipinas, Malasia e incluso tan lejos como Vietnam, Camboya, Tailandia e India. Su capacidad para viajar a grandes distancias, a veces cubriendo más de 1000 kilómetros por mar, explica su amplia presencia. Sin embargo, a pesar de su amplio hábitat, solo las poblaciones de Australia y Papúa Nueva Guinea se han mantenido estables. En muchas otras regiones, la caza ilegal y la destrucción del hábitat han amenazado gravemente su supervivencia. En lo que respecta al tamaño y la fuerza, el cocodrilo marino australiano no tiene rival. A partir de ahora, si comienza a reaccionar, tendremos que aguantarlo. No hay forma de que pueda bajarse, retroceder o hacer algo. Estas criaturas ostentan el título de los reptiles más grandes del mundo. Algunos machos pesan más de 1000 kilos. Aunque los cocodrilos que miden 6 o incluso 7 metros son raros, se han documentado. E incluso un cocodrilo de 5 metros de largo y 16 pies es una vista imponente. Con sus cabezas anchas y musculosas y sus mandíbulas inmensamente poderosas, los cocodrilos de agua salada pueden ejercer una fuerza de mordida de varias toneladas, lo que los convierte en uno de los animales más formidables que existen. Número 10. Las ruinas abandonadas de Farina. Farina, una vez un asentamiento bullicioso en el corazón del interior de Australia, ahora se encuentra inquietantemente tranquilo. Un eco fantasmal de una época en la que los sueños y la determinación se encontraron con las duras realidades de la naturaleza. Abandonado a principios del siglo XX debido a la sequía implacable y los desafíos implacables de la vida en el interior, sus restos desmoronados cuentan una historia emotiva de lucha y abandono. Los edificios de piedra desgastados por el tiempo y los elementos proyectan largas sombras sobre el paisaje desolado, dejando a los visitantes con una profunda sensación de las dificultades que soportaron quienes alguna vez vivieron allí. La historia de Farina comenzó en la década de 1870 con comienzos modestos. El gobierno del sur de Australia perforó un pozo cerca de una zona descuidada de eucaliptos, lo que le dio a la zona el nombre de Government Gums. Este pequeño e inesperado oasis en medio de la dura matorrales se convirtió rápidamente en un faro de esperanza para quienes soñaban con comenzar una nueva vida en el duro entorno del interior. Hoy, si visita el extremo oriental del antiguo campamento cerca del molino de viento y el sencillo baño, aún puede encontrar el pozo original escondido entre los matorrales de arbustos salados, una reliquia preciada de los primeros días de Farina. En 1876, dos ambiciosos topógrafos de la ciudad llegaron a Government Gums, viajando en camello y llenos de grandes ambiciones. Inspirados por el diseño organizado de Adelaida, se propusieron transformar esta zona de tierra estéril en una ciudad bien planificada. Su diseño reflejaba la estructura ordenada de la capital: hileras de casas adosadas y tiendas dispuestas en rectángulos prolijos, todo ello rodeado de parques verdes. Fue una visión audaz de progreso y civilización en medio de la naturaleza. Trazaron un mapa de 432 parcelas de 1/4 de acre, cada una de las cuales simbolizaba un nuevo comienzo y la promesa de un nuevo comienzo en el duro interior del país. Número 9. Las extrañas anomalías magnéticas del interior del país. En algunos rincones remotos del interior de Australia, peculiares anomalías magnéticas hacen que las brújulas giren de manera errática
y que los dispositivos electrónicos funcionen mal, lo que agrega una capa adicional de intriga a un paisaje ya existente. Estos extraños fenómenos han fascinado a los científicos y han provocado teorías descabelladas sobre fuerzas ocultas o incluso influencias de otro mundo que dan forma a la Tierra. Uno de los lugares más cautivadores donde ocurren estas peculiaridades magnéticas es la llanura de Nullarbor, en el sur de Australia. Esta vasta extensión plana es una maravilla geológica sin igual. En la década de 1970, los aviones de reconocimiento que volaban sobre este desierto aparentemente interminable detectaron extrañas señales magnéticas que provenían de las profundidades de la Tierra. Esto condujo al descubrimiento de un área donde el campo magnético de la Tierra se comporta de manera inusualmente mucho más débil de lo esperado. La región fue rápidamente bautizada como la anomalía de Compana. Durante décadas, los geólogos han estado absortos en la anomalía de Compana, tratando de descifrar los misterios detrás de estas desconcertantes señales magnéticas. Han surgido varias teorías para explicar el peculiar comportamiento magnético debajo de las interminables llanuras de piedra caliza y el cambiante brillo de arena de los Nullarbors. Una idea propone que las rocas debajo de la superficie se originaron en el hemisferio norte y se desplazaron hacia el sur durante millones de años, debido a los movimientos de las placas tectónicas. Esta larga migración podría haber impartido propiedades magnéticas inusuales a las rocas. Otra teoría sugiere que estas rocas se formaron durante un período en el que los polos magnéticos de la Tierra estaban invertidos, un fenómeno que ha ocurrido de forma intermitente a lo largo de la historia geológica. Esta inversión magnética podría explicar el campo magnético anormal de la región. Quizás la hipótesis más intrigante sea la del impacto de un antiguo meteorito. La inusual forma de cráter de la zona sugiere la posibilidad de que un objeto celestial masivo haya golpeado la Tierra aquí hace mucho tiempo. Este impacto podría haber dejado no solo una cicatriz física, sino también una firma magnética duradera. Dado que el avión de Nullarbor es un punto de acceso para los entusiastas de los meteoritos en la actualidad, la idea de que alguna vez haya experimentado una colisión cósmica agrega una dimensión emocionante a su misterio. Número 8. El desaparecido bombardero B-24 Liberator. Durante la Segunda Guerra Mundial, un bombardero B-24 Liberator, conocido como el Terror de Texas, misteriosamente desapareció en la vasta e implacable extensión del interior de Australia. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, no se encontró ningún rastro de la aeronave durante más de un año, lo que llevó a mucha especulación sobre su destino. Algunos pensaron que una falla mecánica podría haber causado el accidente, mientras que otros consideraron la posibilidad de que estuvieran involucradas fuerzas sobrenaturales. Para aumentar el misterio duradero de su desaparición, en enero de 1944, más de un año después de la desaparición del bombardero, se envió un equipo experto de escaladores de rocas para buscar en el terreno traicionero del monte Strelok. Esta formidable montaña, envuelta en una densa selva tropical y con imponentes acantilados que se elevan 920 metros hacia el cielo, presentaba un desafío abrumador. Las crestas de la montaña eran casi imposibles de escalar, y la única ruta factible era a través de una grieta estrecha llena de enormes y resbaladizas rocas de granito, desplazadas por las fuertes lluvias de la temporada de lluvias. Fue durante esta exigente escalada, después de ascender más de 750 metros por la cara sur del monte Strelak, que los escaladores hicieron un descubrimiento revolucionario: los restos perdidos del bombardero. El avión se había estrellado trágicamente en la montaña a tan solo 150 o 180 metros por debajo de la cumbre, donde la densa selva tropical se transforma en escarpados acantilados de granito. El impacto había esparcido los restos por una amplia zona. En el lugar del accidente, parte del fuselaje permaneció adherido a la cara de la montaña en el punto de impacto. Más arriba, un ala exterior y uno de los motores del bombardero estaban alojados precariamente en una grieta, mientras que más abajo, otro motor y piezas del tren de aterrizaje yacían ocultos entre la espesa maleza del bosque. El descubrimiento de los restos trajo una sensación de cierre al misterio del Terror de Texas.
pero los desafíos a los que se enfrentaron los escaladores y las circunstancias inquietantes que rodearon la desaparición se sumaron a la naturaleza dramática e inquietante de la historia. Número 7. La leyenda aborigen de la serpiente arcoíris. La serpiente arcoíris es una figura profundamente mística y formidable en la mitología aborigen, venerada como creadora y protectora en la vasta y enigmática Australia. En el interior, este poderoso ser está íntimamente vinculado al mundo espiritual y natural de la Tierra, proyectando una sombra misteriosa e imponente sobre las regiones. Leyendas antiguas. Según las leyendas aborígenes, la serpiente arcoíris no solo es la creadora de la vida humana, sino también la fuente de toda fertilidad y vitalidad. Se dice que viaja a través de ríos, arroyos, lagunas y lagunas, trayendo vida al enviar espíritus para nutrir la tierra y su gente. Los poderes de dar vida de la serpiente están estrechamente vinculados a las fuerzas de la naturaleza, especialmente la lluvia, que controla para sostener la tierra. Pero la serpiente arcoíris no es solo una creadora benévola, inspira un profundo respeto. Si se la enoja o se la irrespeta, la serpiente puede transformarse en una fuerza temible y destructiva. Se cree que su ira trae tormentas violentas e inundaciones devastadoras, castigando a quienes violan las leyes sagradas. Durante épocas de inundaciones severas, se dice que la serpiente arcoíris se traga a la gente entera. Más tarde regurgita sus huesos, que se convierten en piedra, lo que sirve como un inquietante recordatorio de su naturaleza dual. Como dadora de vida y castigadora, la serpiente también tiene la extraña capacidad de entrar en el cuerpo de una persona, ya sea otorgando habilidades mágicas o dejando atrás pequeños arcoíris, su descendencia. Estos arcoíris pueden causar enfermedades y muerte, lo que resalta el abrumador poder de la serpiente sobre la vida y la muerte. La serpiente arcoíris no es solo una figura mítica, sino un símbolo de las fuerzas regenerativas y reproductivas de la naturaleza y la humanidad. Desempeña un papel central en las ceremonias más importantes de la región, representando el ciclo infinito de creación y destrucción. Número 6. Las remotas estaciones del interior de Australia. En las vastas y aisladas estaciones de ganado y granjas del interior de Australia, se han transmitido historias inquietantes de generación en generación. Estos lugares remotos y accidentados, rodeados de interminables extensiones de naturaleza salvaje, se han vuelto famosos por sus inquietantes historias de apariciones fantasmales, ruidos extraños y otros eventos inexplicables. El aislamiento de estas áreas no hace más que acentuar la sensación de misterio y miedo, ya que a menudo no hay explicaciones inmediatas para los escalofriantes sucesos. Durante muchos años, las personas que viven en estas áreas remotas han informado de que han oído sonidos misteriosos y sobrenaturales que parecen resonar por la tierra sin una fuente clara. Estos ruidos van desde murmullos bajos y retumbantes hasta ballenas agudas y agudas, creando una atmósfera inquietante sobre el vasto terreno vacío. Quienes escuchan estos sonidos a menudo describen una sensación profunda de inquietud y pavor, como si el interior mismo estuviera vivo con fuerzas invisibles. Se han propuesto varias teorías para explicar estos extraños fenómenos. Algunos sugieren que los sonidos inquietantes podrían ser causados por fuerzas geológicas, como movimientos subterráneos o placas tectónicas en movimiento. Otros piensan que las anomalías atmosféricas o incluso experimentos militares secretos podrían estar detrás de los misteriosos ruidos que se llevan a cabo en estos lugares remotos, sin el conocimiento público. Para aumentar la intriga, algunos creen que los sonidos podrían ser los llamados de especies no descubiertas que acechan en el accidentado paisaje, y su presencia elusiva contribuye al misterio. Para complicar aún más el misterio, se producen avistamientos ocasionales de figuras fantasmales y espectros sobrenaturales que deambulan por la tierra desolada. Estos avistamientos suelen dar lugar a debates sobre explicaciones sobrenaturales, y algunos especulan que detrás de estos inquietantes acontecimientos pueden estar espíritus o seres de otro mundo. A pesar de años de investigación, la verdadera naturaleza de estos extraños sucesos sigue siendo esquiva. Siguen fascinando e intrigando a lugareños, investigadores y exploradores por igual. Si bien algún día podremos descubrir la verdad detrás de estos extraños fenómenos, por ahora, las remotas granjas y estaciones ganaderas del interior siguen envueltas en misterio. Su reputación de lo sobrenatural
no hace más que crecer con cada suceso inexplicable. Número 5. Los ecos fantasmales de las cuevas del interior. Cuevas como Nilpina y otras adornadas con arte rupestre aborigen antiguo exudan un aire de misterio e inquietud que parece resonar a través de los siglos. Las extrañas imágenes talladas en la piedra muestran escenas y símbolos que siguen siendo en gran medida enigmáticos, lo que da a los visitantes la sensación de entrar en un reino que es a la vez atemporal y fantasmal. Estas tallas, algunas de las cuales presentan figuras inquietantes y símbolos crípticos, sirven como testimonio del rico patrimonio cultural de la tierra y contribuyen a la reputación escalofriante de estas cuevas. En contraste, Chiligo, que alguna vez fue una animada ciudad minera, ahora se encuentra como un paisaje tranquilo y accidentado dominado por espectaculares formaciones de piedra caliza. Con menos de 200 residentes en la actualidad, se siente como un lugar perdido en el tiempo. Esta área contrasta marcadamente con las exuberantes colinas verdes de las mesetas centrales, que presentan afloramientos rocosos irregulares que se han ido formando a lo largo de millones de años. Chilligo alberga un sistema de cuevas que tiene alrededor de 400 millones de años y se extiende a lo largo de 11 kilómetros, ofreciendo un laberinto de maravillas subterráneas. Ubicada a solo 3 horas al oeste de Cairns, la región cuenta con más de 700 cuevas de piedra caliza, cada una con características únicas e impresionantes. Y una de mis maestras fue guía aquí y me dirigió hacia este trabajo como guía ocasional. Estas cavernas se formaron por la erosión gradual de un antiguo arrecife de coral a lo largo de incontables siglos, revelando algunas de las formaciones más espectaculares de la naturaleza. Mientras exploras estas cuevas, recorrerás pasarelas de hierro iluminadas por focos que resaltan la imponente belleza del mundo subterráneo. Las estalactitas cuelgan del techo como dientes dentados, mientras que las estalagmitas se elevan desde el suelo en patrones intrincados. El delicado coral de la cueva se suma a la atmósfera de otro mundo. Guías expertos conducen a los visitantes a través de estos antiguos túneles, compartiendo historias cautivadoras sobre cómo surgieron estas maravillas naturales. Más allá de los senderos bien iluminados, los túneles más profundos y sombríos y las cámaras ocultas crean un aire de misterio que persiste en el entorno. Estas cuevas, con sus rincones y recovecos secretos, poseen un encanto extraño, haciéndote sentir como si hubieras descubierto un mundo olvidado, preservado e intacto durante siglos. Número 4. Los asentamientos desiertos del interior. Dispersos por la vasta y remota extensión del interior de Australia, se encuentran extraños asentamientos abandonados como Tibubura y Andado. Estos pueblos, que antaño estaban repletos de actividad, hoy se alzan como fantasmales recordatorios de una época en la que la gente se atrevía a domar el duro e inflexible paisaje. Los edificios desmoronados y las calles silenciosas sugieren una inquietante sensación de historia, ofreciendo una escalofriante pista de las luchas y los sueños de quienes vivieron allí. Al caminar entre estas ruinas, casi se puede sentir el peso del abandono y los ecos de aspiraciones perdidas que persisten en el aire. El interior en sí es una región vasta y escasamente poblada, incluso más remoto que el bosque australiano. Se extiende desde las costas del norte hasta las del sur, incluyendo una variedad de zonas climáticas desde las regiones tropicales y monzónicas del noreste hasta el corazón árido del centro rojo y las áreas templadas semisecas del sur. A pesar de esta diversidad climática, lo que une al interior es su aislamiento. Un lugar donde la naturaleza domina y la presencia humana es escasa. Con una población de alrededor de 607.000 habitantes, representa una pequeña fracción del total del país. Extendido por esta inmensa tierra salvaje, el interior de Queensland es famoso no solo por su aislamiento, sino también por su belleza natural en gran parte intacta. Gran parte de la tierra se utiliza para actividades pastorales con pastoreo de ganado. Dependiendo del entorno natural, este uso de la tierra de bajo impacto ha ayudado a preservar el encanto agreste de la región, convirtiéndola en un lugar donde el paisaje en sí mismo cuenta una historia. Profundamente rodeado de herencia australiana, el interior ha influido en la historia y el folclore de la nación. Sus vastos espacios abiertos han sido inmortalizados en el arte, particularmente en la década de 1940, cuando el interior se convirtió en un símbolo de resistencia y aventura. En 2009, el interior de Queensland
fue honrado como uno de los Q150 iconos de Queensland, celebrado por su papel como maravilla natural y atrayendo a los visitantes con su encanto salvaje e indómito. Número 3. Esqueletos de canguro de 50.000 años de antigüedad. En las profundidades de una cueva oculta en East Gippsland, Victoria, Aide, surgió un descubrimiento maravilloso y estremecedor que ha dejado a los científicos y exploradores asombrados. En 2011, se desenterró un hallazgo extraordinario, un esqueleto de canguro de nariz corta de 50.000 años de antigüedad, escondido a 20 metros bajo tierra. Este antiguo fósil, tan delicado como un pañuelo de papel húmedo, había estado envuelto en la oscuridad durante milenios, esperando su oportunidad de reaparecer. Extraer este precioso espécimen resultó increíblemente desafiante. Exigió 2 arduos años de trabajo en una oscuridad casi total antes de sacarlo suavemente a la superficie. Ahora, albergado de forma segura en el Museo Victoria, esta extraña reliquia ofrece una visión rara y fascinante del pasado salvaje y enigmático de Australia. La importancia del esqueleto no solo radica en su enorme antigüedad, sino también en su extraordinaria conservación. El esqueleto es tan excepcional que se encontraba en un estado excepcional, con el 71% de su forma original intacta, incluidos 150 huesos y un cráneo casi completo. Se erige como uno de los fósiles más intactos jamás descubiertos en Australia. De hecho, es el esqueleto fósil más completo jamás encontrado en una cueva victoriana. Este increíble hallazgo pronto se exhibirá al público en el Museo de Melbourne, ofreciendo una oportunidad única para que los visitantes se conecten con un trozo de historia antigua. Recuperar este fósil invaluable fue un desafío inmenso. Un equipo dedicado pasó 58 horas exigentes en las profundidades subterráneas, dirigido a través de condiciones peligrosas, para extraer el esqueleto de manera segura. Tim Ziegler, un paleontólogo del Instituto de Investigación de Museums Victoria, dirigió el equipo y compartió su entusiasmo por este descubrimiento extraordinario. Destacó que los restos de tan alto calibre y completitud son extremadamente raros en Australia, y traer un espécimen así a la luz después de 50.000 años fue un privilegio excepcional. Número 2. Los aterradores restos fosilizados de Winton. El descubrimiento de fósiles antiguos en la región de Winton ha agregado un capítulo intrigante y espeluznante a la historia del interior. Entre estos fósiles, que incluyen restos de dinosaurios gigantes, hay una sensación de asombro por las enormes criaturas que alguna vez vagaron por esta tierra. El descubrimiento inicial ocurrió en 2017 en el famoso campo de fósiles de dinosaurios de Winton, un lugar que se ha convertido en una mina de oro para los paleontólogos. Al principio, los fósiles desenterrados parecían bastante comunes, pero estudios recientes han revelado que estos huesos probablemente pertenecían a un dinosaurio conocido como Astralabinator wintonensis. Descubierto en 2006, este dinosaurio, a veces llamado el asesino de Winton, era un depredador rápido y ágil que vivió hace unos 95 millones de años durante el período Cretácico. El Dr. Matt White, el investigador principal de la Universidad de Nueva Inglaterra, explicó que cuando se encontraron los huesos, no parecían gran cosa. Parecían bastante poco impresionantes en ese momento. Sin embargo, a medida que se llevaron a cabo análisis más detallados, se descubrió su verdadero significado. El Australobinator wintonensis era conocido por sus afilados dientes y garras, lo que lo convirtió en un agresivo cazador de su época. El área de Winton en Queensland, Australia, es famosa por sus ricos depósitos de fósiles. Esta región ha descubierto numerosos restos de dinosaurios, incluido el enorme saurópodo conocido como Diamantinosaurus, y un pariente del poderoso Tyrannosaurus rex. Estos descubrimientos han ofrecido información invaluable sobre la variedad y la evolución de los dinosaurios que alguna vez habitaron la región. Además, el campo de fósiles de Winton es parte de la formación Winton más grande, una formación geológica famosa por sus fósiles de dinosaurios bien conservados. Esta zona se ha convertido en un lugar clave para los paleontólogos que estudian el pasado prehistórico de Australia, desempeñando un papel crucial en la mejora de nuestra comprensión de los dinosaurios antiguos y los ecosistemas en los que vivían. Número 1. Las inquietantes tormentas de polvo. Las tormentas de polvo del interior no solo son dramáticas,
sino que también tienen una presencia inquietante y perturbadora. Cuando estas enormes tormentas barren el desierto, crean escenas apocalípticas con imponentes paredes de polvo marrón rojizo. Estas espesas nubes pueden oscurecer el sol, transformando el paisaje en un lugar fantasmal y de otro mundo. Tormenta eléctrica. Para este viento y lo que tienes en las tormentas eléctricas, tienes corrientes ascendentes y luego también tienes esas corrientes descendentes. La gran escala y fuerza de estas tormentas contribuyen a su reputación inquietante, evocando una sensación de aislamiento y desolación. Recientemente, Australia fue testigo de su peor tormenta de polvo en 70 años. Un miércoles, una gigantesca nube de polvo rojo del interior se elevó a través de la bulliciosa costa este, creando un espectáculo casi apocalíptico. Esta inmensa tormenta alteró la vida cotidiana, paralizando casi por completo el aeropuerto más grande del país y dejando a millones de personas con dificultades para respirar en medio de una espesa capa de polvo. La tormenta golpeó durante la noche, arrojando una inquietante neblina anaranjada sobre el amanecer de Sydney. Aunque no se reportaron heridos físicos, los servicios de ambulancias vieron un aumento en las llamadas de personas con problemas para respirar. La policía recomendó a los conductores que fueran extremadamente cautelosos debido a la visibilidad peligrosamente reducida en las carreteras. Esta tormenta de polvo se originó en el interior reseco de Australia, que ha sido devastado por una escasez extraordinaria. Los fuertes vientos levantaron toneladas de tierra seca, llevándola a la atmósfera y esparciéndola a lo largo de cientos de millas. Las nubes de polvo cubrieron numerosas ciudades y pueblos en 2 estados. Los viajes se vieron gravemente afectados. Los vuelos internacionales a Sydney fueron desviados a otras ciudades, y algunos vuelos desde Nueva Zelanda fueron rechazados. Los vuelos nacionales enfrentaron grandes interrupciones, ya que el aeropuerto de Sydney tuvo dificultades con las operaciones limitadas debido a la peligrosa visibilidad. Además, los transbordadores de pasajeros en el icónico puerto de Sydney se detuvieron durante varias horas para garantizar la seguridad. Nos vemos en el próximo video.